Hoy, en Respuestas con Bayless Conley, hay algo sobre la oración desesperada. Y no me refiero a que esa oración sea motivada por el temor. Más bien, que se vuelva en serio sobre encontrar a Dios. Y que bloqueemos a todos y todo lo demás. Hola, soy Bayless Conley. En la vida, todos enfrentamos incertidumbre, ya sean problemas financieros, valles relacionales, una crisis de salud, o solo intentamos descubrir nuestro propósito. Una cosa es segura: Dios te ve, Él te ama, y no importa lo que estés enfrentando, Él tiene las respuestas. Bien, ¿listos para la palabra? Bien. Tengo un conocido. No es más que eso. Hemos compartido una comida juntos y predicado juntos en alguna conferencia y pasamos tiempo hablando después de las reuniones, pero fue hace mucho tiempo. No sé si él recuerda mi nombre, pero yo sí recuerdo el suyo. Y recuerdo una temporada, hace muchos años, cuando él tenía algunos problemas físicos. Y fue al doctor y le hicieron todo un set de pruebas, unos rayos X, y el doctor lo llamó y dijo: escucha, hay un problema, tienes una mancha en el pulmón. Llevo haciendo esto mucho tiempo, sé qué es, y es algo muy serio. No es algo que tengas que tratar hoy, pero necesitas armar un plan para lidiar con esto en una operación, si no vas a tener mucho dolor en poco tiempo. Él dijo: gracias, doctor. Se fue a casa, habló con su esposa, la besó, se fue a la recámara, llamó a su secretaria y canceló todas las citas que tenía. Canceló todos sus compromisos de conferencias. Era joven, tenía una familia, y en ese tiempo su ministerio tenía atracción, estaba llamando la atención de la nación. Y él canceló todo, no salió del cuarto por 3 días. 3 días estuvo dando vueltas, caminando y adorando a Dios y orando y postrándose y leyendo las Escrituras y leyendo las promesas de sanidad. Después de 3 días, él salió de su cuarto, tenía la seguridad en su espíritu, que él tenía su respuesta, sabía a ciencia cierta que fue sanado. Él estuvo con Dios y él y su esposa volvieron al doctor. Le pidió al doctor que hiciera un nuevo set de rayos X, lo hicieron varias pruebas y los rayos X salieron limpios. Había unos rayos X viejos y unos nuevos. La mancha desapareció, todas las pruebas salieron limpias. Hay algo sobre la oración desesperada. Y no me refiero a que esa oración sea motivada por el temor. Más bien, que se vuelva en serio sobre encontrar a Dios. Y que bloqueemos a todos y todo lo demás. Estar literalmente solos y buscarlo hasta que lo hallemos. Dios dijo en Jeremías 29, 13 y 14, y me buscarán y me hallarán, porque me buscarán de todo corazón. Y seré hallado por ustedes, dice el Señor, y los haré volver de su cautividad. Eso lo escribieron para los israelitas cautivos en Babilonia, pero en principio es verdad para los creyentes de todas las generaciones. Una promesa similar es reiterada de nuevo y de nuevo en diferentes circunstancias en todas las Escrituras. Hebreos 11:6 dice: Dios es galardonador de los que diligentemente lo buscan. Otra traducción dice: Dios galardona a los que lo buscan seriamente. Mi esposa y yo tenemos algo que hacemos, y yo estoy buscando algo y podría ser, ¿saben? Digo: cielo, ¿dónde están las palomitas? Quiero hacer palomitas. Ella dice: en la despensa. Estoy en la despensa y digo: amor, ¿dónde están las palomitas? Y su respuesta automática: ¿dónde está la mantequilla? Significa: Bayless, la tienes enfrente de tu nariz. Necesitas buscar un poco más, necesitas ser un poco más diligente. Y ella viene, claro, estaban ahí. Y lo sacamos de un cómic que ambos vimos, nos hizo reír. Un hombre tenía el refri abierto y cada estante, mantequilla, 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 toda la puerta, mantequilla, 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 mantequilla. Él dice: cariño, ¿dónde está la mantequilla? Nuestra búsqueda de Dios no puede ser estilo: ¿dónde está la mantequilla?
para dar resultados. Las oraciones desesperadas obtienen respuestas dramáticas. En Hechos capítulo 8, Felipe fue a la ciudad de Samaria. Dios lo usó para iniciar un gran avivamiento en la ciudad. Las personas fueron salvadas, las personas fueron sanadas, bautizadas en agua. Pedro y Juan iban a Jerusalén, bautizaron a personas en el Espíritu Santo. Y luego un ángel le dijo a Felipe que fuera al desierto. Él fue al desierto, se encontró con un dignatario etíope, lo llevó al Señor, lo bautizó en agua, y luego las Escrituras dicen que él fue llevado ahí por el Espíritu. Y se encontró en la ciudad de Azoto. Y desde ahí dice que Felipe fue a todas las ciudades de la costa y predicó en todas ellas, hasta llegar a Cesarea, donde aparentemente se quedó a vivir, porque luego en el libro de Hechos lo encontramos viviendo en Cesarea, y él tenía 4 hijas vírgenes que profetizaban. Eso es significativo. En esa época, Pedro dejó Jerusalén y comenzó a predicar en diferentes lugares. Y si ves el mapa, los puntos donde Felipe fue a predicar el Evangelio, Pedro siguió ahí, fue a los mismos lugares. Literalmente entró en la obra de Felipe y construyó sobre lo que Felipe había hecho. Y llegamos a capítulo 9, versículo 32. Dice, aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Felipe estuvo ahí. Y halló allí a un hombre llamado Eneas, que estaba en cama hacía 8 años, era paralítico. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó, y todos los que habitaban en Lida y en Sarón le vieron y se convirtieron al Señor. Cuando Pedro llegó a Lida y encontró a los discípulos, eran los que Felipe convirtió. Y me encanta que Pedro dijo, Eneas, Cristo Jesús te sana. Y saben que Lucas escribió el libro de Hechos, también escribió el Evangelio de Lucas. En el primer versículo del libro de Hechos, dijo, en el primer tratado, oh Teófilo, a él escribió en Hechos, alguien llamado Teófilo, que significa amigo de Dios. El primer tratado se refiere al Evangelio que escribió. El primer tratado, oh Teófilo, hablé de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. No terminó, comenzó. Jesús comenzó a sanar, comenzó a enseñar, y ahora Él sigue adelante con eso, pero lo hace a través de su iglesia. Aún sana, aún enseña, pero ahora lo hace a través de Felipe, ahora lo hace a través de Pedro. Y Pedro dejó claro quién era el que lo sanaba. Eneas, Cristo Jesús te sana. Sí, Jesús sigue sanando, pero ahora Él lo hace a través de Pedro, ahora lo hace a través de ti, lo hace a través de mí. Su ministerio sigue a través de la iglesia. Y me gustó algo. Pedro es algo abrupto. Dice, Eneas tiene su atención y luego básicamente 5 palabras. Cristo Jesús te sana. Y no dijo ahora, Señor, te traemos a nuestro hermano Eneas ante ti. Señor, ¿sabes cuánto ha sufrido por tantos años? Y sabes que Eneas no ha podido trabajar. Él es un nuevo creyente, oh Señor. Y tú sabes que todos esos creyentes novatos se van a animar mucho si Eneas es sanado. Y Señor, recordamos en tu palabra que eres sanador y estaría bien. Algunas personas oran de esa manera. Mi esposa está diseñada para orar así. Pero yo soy más del tipo de las 5 palabras. Oye, Cristo Jesús te sana. Me gusta así. Y porque sea corta no significa que no conectaste con Dios. Y Eneas fue sanado y todos los que vivían en Lida, en esa ciudad, y Sarón era una región de la costa que iba de Jope al Monte Carmelo, se volvieron al Señor por la sanidad de Eneas. Seguro fueron cientos de personas, tal vez pudieron ser miles de personas que llegaron a Cristo por un milagro. Y una ciudad quedaba cerca, aproximadamente 10 kilómetros de Lida, llamada Jope. Era otro lugar donde Felipe había predicado. Parece que algunos de los discípulos ahí, personas que ganó para Dios, se enteraron de cómo Dios había usado a Pedro para sanar a Eneas en Lida. Y enviaron personas por él. Cuando algo pasó, Hechos capítulo 9, versículo 36, en Jope había una discípula llamada Tabita, que traducido es Dorcas. Estaba abundada en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió.
Después de lavadas, la pusieron en un aposento alto. Como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyeron que Pedro estaba allí. Le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose, Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron al aposento alto, donde rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Ahora, Tabita también se traduce como Dorcas. Tabita es hebreo y significa gacela. Dorcas es griego y significa gacela. Era muy común tener 2 nombres en esos días. Si estabas en un área helénica, en un área donde hablaban griego, tenías un nombre hebreo y uno griego. ¿Sabes? Saulo de Tarso no cambió su nombre a Pablo cuando fue salvado. Saulo era su nombre hebreo, Pablo era su nombre griego. Y él comenzó a usar Pablo porque Dios lo envió a los gentiles a llevar el evangelio, y era mucho más aceptable usar su nombre griego que su nombre hebreo si quería llegar a la audiencia gentil. Y esta gacela, la seguidora de Cristo, se enfermó y murió. Vemos varias cosas de ella. Número 1, era una discípula. Significa que era una seguidora disciplinada de Jesús. Es lo que discípulo significa. Un seguidor disciplinado. Ella hacía buenas obras y de caridad. Las obras de caridad significan que ayudaba a los pobres. Y me encanta, dice que ella estaba llena de buenas obras y caridades que ella hacía. Algunas personas piensan en las buenas obras y piensan en ayudar a los pobres, pero no lo hacen. Otras personas lo intentan, pero nunca lo llevan a cabo. Pero estas eran buenas obras que ella hacía. Era una seguidora disciplinada de Cristo y ella hacía buenas obras. Y dice que estaba llena de buenas obras. En griego significa poseer algo hasta el grado máximo posible. Ella cuidaba de las viudas, hacía mantos y vestidos para ellas, que le mostraron entre las lágrimas a Pedro cuando fue a ver el cuerpo en el aposento alto. Entonces, esta Tabita, Dorcas, era una buena mujer. Estaba entregada a Dios, era una hacedora de la palabra, pero se enfermó y murió. Lo que de inmediato trae 2 cosas a mi mente. Número 1, cosas malas a veces les pasan a las personas buenas. Amigo, vivimos en un mundo caído. No todo opera como Dios originalmente quiso que operara. También tenemos un adversario en el mundo, cuya única intención es robar, matar y destruir. Pedro dice que él anda como león rugiente, buscando a quien puede devorar. Ahora, al final, Dios va a quitar al diablo del contacto humano y lo lanzará al lago del fuego. En ese momento ya no habrá enfermedad, ni más crimen, ni más problemas. Se irán cuando quiten al diablo del contacto humano, y Dios al final hará nuevos cielos y una nueva tierra, donde mostrará la justicia, dicen las Escrituras. Pero hasta entonces, tú y yo somos peregrinos. Estamos de paso en un mundo caído y debemos andar por fe y no por vista. La segunda cosa que me sobresale de esto es que ser una buena persona o hacer buenas obras no es un escudo contra los ataques del enemigo. Las buenas obras no son un escudo contra los ataques del enemigo. Ser una buena persona no es un escudo contra el ataque del enemigo. Muchas veces me han preguntado, en verdad, muchas veces en estos años: pastor, ¿por qué tal y tal se enfermó? ¿Por qué tal y tal murió? Amaban a Dios, eran generosos, vivían una vida cristiana ejemplar. Pastor, ¿por qué? A lo que respondo: no lo sé. Pero sé esto, que cada vez que uno de nosotros intenta usar sus buenas obras, no importa qué tan numerosas y nobles sean, para persuadir a Dios de sanarnos, nunca pasará. Porque es como el perdón, que es un don de la gracia de Dios. La sanidad es un don de la gracia de Dios, no se gana. La fe es la mano que alcanza y recibe lo que la mano de Dios provee gratuitamente, ya sea una promesa de perdón, de guía, de restauración o de sanidad. Esas promesas siguen sin cumplirse hasta que las aceptamos por fe. Las promesas de Dios son como semillas llenas de potencial, pero ese potencial nunca se libera hasta que la promesa es tocada por la fe. Puedo tener una semilla sana, hará crecer un árbol saludable y fructífero,
Pero si la guardo en una bandeja en mi buró y nunca la planto, su potencial nunca será liberado. A los israelitas Dios les había prometido que heredarían y vivirían en la tierra de Canaán, pero la generación a la que Dios les hizo la promesa nunca experimentó su cumplimiento. Y Hebreos capítulo 4 y verso 2 nos dice, porque escuchen, dice, hemos recibido las mismas promesas que las personas en el desierto, pero las promesas no les sirvieron de nada, porque ellos no recibieron las promesas con fe. Al Dios al que servimos, amigo, es un Dios de gracia y sus promesas se reciben por fe. Dorcas y los que la rodeaban recibieron las promesas por simple fe. La respuesta es no sabemos. Pero escuchen lo que el rey David, por el Espíritu Santo, escribió. Salmo 41, versículos del 1 al 3. Escuchen con atención. El que ayuda al pobre a triunfar, recibirá muchas bendiciones. En el día del mal, el Señor lo librará. El Señor lo protegerá y lo mantendrá con vida, y será bienaventurado sobre la tierra, y no dejará que sus enemigos lo lastimen. En su lecho de enfermo, el Señor lo sostendrá y restaurará su salud. Ahora, Dorcas cumplió todas las condiciones de esta promesa, pero ella no mejoró. Siguió enferma y ella murió. ¿Esa promesa era como la semilla sin plantar, cuyo potencial nunca se libera? ¿Era un caso como los israelitas a quienes Dios prometió, pero nunca lo recibieron con fe? De nuevo, la respuesta es no sabemos. Dios en su sabiduría no consideró darnos una respuesta o darnos más detalles. Eso podría ser una explicación, pero la realidad es solo una especulación y adivinar. Leemos en Hechos 9, versículo 40, Pedro estaba ahí, todas las viudas se lamentaban, ellas lloraban, se lamentaban por la muerte de Gacela. Versículo 40, Pedro sacando a todos, se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Ahora, Pedro les pidió que salieran. Es algo que aprendió de Jesús. Cuando Jesús llegó a la casa de Jairo y Pedro estaba ahí, lo recibieron con lágrimas, como Pedro, que encontró a las mujeres, se lamentaban y lloraban porque la pequeña hija de Jairo murió. Jesús básicamente dijo que ella iba a vivir y su lamento se volvió burlas y ridiculizaron a Jesús. Él lo sacó a todos. Tal vez estaban afectando la atmósfera en forma negativa. Después de todo, quienes se lamentaban no estaban unidos con Jesús en fe. Lo estaban ridiculizando. Cuando Jesús llegó a su pueblo natal, léanlo en Marcos capítulo 6, las personas con las que había crecido dijeron, ¿quién rayos se cree que es? Mira, sus hermanas están con nosotros, sabemos quién es. ¿De dónde saca todas estas cosas? Dice que se ofendieron con él y no creyeron en él. Y la Biblia dice esto, él no pudo hacer ahí ni un solo milagro. Salvo que en el lenguaje griego dice que puso sus manos sobre algunas personas con cosas menores y las sanó. Pero no pudo, no porque no quisiera, no pudo hacer un solo milagro y se maravilló por su incredulidad. Parece que la incredulidad de la comunidad, cuando hay un grupo de personas, puede afectar cosas de tal manera que Dios no puede hacer todo lo que en medio de ellos Él quisiera hacer. En Salmo 78, creo que el versículo 41, habla del pueblo de Dios. Por su incredulidad, por su falta de memoria de cómo Dios los ayudó en el pasado, dice que limitaron al Santo de Israel. Es algo importante y Pedro lo sacó a todos. Él se arrodilló a orar. Pedro se dio cuenta de que esto necesitaría más que una imposición de manos por un enfermo para que sea sanado. Tabita había muerto. Su espíritu dejó su cuerpo.
y en el ministerio de Jesús, solo nos dan 3 ejemplos donde Él resucitó a las personas de los muertos, tal vez hizo más. Pero en los evangelios, solo hay 3 casos registrados donde Jesús mismo resucitó a los muertos. Pedro entendió que esto requería un milagro extraordinario para llamar al espíritu de Tabita a que vuelva y levantar su cuerpo de los muertos. Él se arrodilló y oró. ¿Qué dijo Dios que hiciera Pedro? Porque los 2 discípulos que fueron amaban a Tabita, solo que era porque ellos esperaban que ella pudiera resucitar. ¿Dios realmente hace eso? Pedro estaba ahí para asistir a un funeral o para evitar uno. Cuando no sabes qué hacer, ora. Pedro oró, se arrodilló. Y cuando se arrodilló, todos estaban afuera del cuarto. Él se volvió al cuerpo, le dio la espalda al cuerpo. Sé que es verdad porque la Biblia dice que cuando terminó de orar se volvió al cuerpo. ¿Por qué Pedro, cuando buscó a Dios, se volteó al otro lado del cuerpo? Tal vez no quería que su fe fuera sacudida. Pedro ya había aprendido qué pasa cuando pones los ojos en el viento y las olas y te enfocas en las circunstancias. Él estaba caminando en el agua para ir con Jesús y la Biblia dice que Pedro se enfocó en el aire y las olas y comenzó a hundirse. Quitó los ojos de Jesús. Jesús lo alcanzó y dijo: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Pedro sabía lo que podía pasar cuando quitas los ojos del Señor y los pones en las circunstancias alrededor. Él dio la espalda al cuerpo y comenzó a orar. A Ezequías, rey de Judá, Isaías le dijo: Ezequías, vas a morir, pon tu casa en orden. ¿Qué hizo Ezequías? Se volvió a la pared y comenzó a buscar a Dios y comenzó a orar. ¿Qué estaba haciendo? Solo decía: doy la espalda a la ayuda humana. Me alejo de la opinión humana. Me alejo de toda otra voz. Voy a buscar a Dios. Y comenzó a llorar y comenzó a orar. Amigo, habrá tiempos en los que te vas a alejar de toda otra voz. Vas a darle la espalda a la voz de la sabiduría humana. Te vas a alejar de la voz y las opiniones de otros y debes buscar a Dios. No puedo decirte cuántas veces he estado en circunstancias adversas que literalmente me despiertan y ponen mi cara contra la pared, considerando esa historia. Y al hacerlo digo: Dios, no busco a nadie más, no quiero escuchar a nadie más ahora. Necesito encontrarte. Ezequías tuvo una respuesta dramática antes de que Isaías hubiera salido del patio. Dios lo detuvo y dijo: Isaías, vuelve. Dile a Ezequías, el líder de mi pueblo, que escuché su oración. He visto sus lágrimas. Agregaré 15 años a su vida. Él obtuvo una respuesta dramática a su oración desesperada cuando buscó a Dios con todo su corazón. Pedro se volteó, dio la espalda cuando recibió su respuesta de Dios. Tabita, levántate. Ella se levantó y él la presentó viva a las viudas y a los creyentes ahí. ¡Qué gran celebración debió seguir! Y como en Lida, ahora todos los que estaban en Jope oyeron del milagro y muchos de ellos creyeron en Jesús como resultado. Algunos necesitamos ser tan serios sobre la oración y buscar a Dios que nos alejamos de toda distracción. Algunos, en serio, esta es una palabra de Dios para ti. Necesitas volverte a la pared y encontrar a Dios. Y Él dijo: cuando me busques con todo tu corazón, me encontrarás. Me encontrarás. Me encontrarás, dijo. Pedro dio la espalda a lo que había muerto. Algunos han experimentado la muerte de una relación, la muerte de un sueño. Tal vez sus finanzas tienen el poder de la muerte encima. Necesitan alejarse de la opinión humana, alejarse de otras voces, volver la cara a la pared, encontrar a Dios y entrar en lo profundo de su espíritu. Deja que la seguridad inunde tu alma. ¿Saben? Aún en una escala nacional, hay cosas que hemos considerado valiosas y parece que en estos días
han sido asesinadas o puestas de lado. Pero no hay nada nuevo bajo el sol. Escucha estos versículos de Isaías 59. Dios está hablando. Así se le vuelve la espalda al derecho y se mantiene alejada la justicia. A la verdad se le hace tropezar en la plaza y no le damos lugar a la honradez. No se ve la verdad. Al que se aparta del mal lo atacan. El Señor lo ha visto y le ha disgustado ver que no hay justicia. Le ha asombrado ver que no hay nadie que intervenga por el oprimido. Por eso vendrá a salvarlos con su propio brazo, su justicia los sostendrá. Necesitamos que Dios lo haga de nuevo. Necesitamos buscarlo con todo el corazón y toda el alma. Pienso que la condición de nuestro país y muchos lugares en el mundo no la repara la ayuda humana. Ningún político va a salvar las cosas, ningún científico va a salvar las cosas. Se necesita que Dios baje con su poderosa presencia para cambiar las cosas, para darnos un respiro, para darnos una ventana de avivamiento donde su presencia se siente en cada pueblo, en cada aldea, en cada ciudad. Donde ganar personas para Cristo será tan fácil como recoger un durazno maduro de un árbol. El Espíritu de Dios puede hacerlo, pero necesitamos orar. El Salmo 119, versículo 126, dice: ya es tiempo de que actúes, Señor, pues tu ley está siendo quebrantada. Y es tiempo de que Dios actúe, pero busca personas dispuestas a orar, oraciones muy serias, oraciones desesperadas. Dios, necesito encontrarte, ese tipo. Cuando hagamos eso, Él nos va a encontrar. Hola. Las oraciones desesperadas reciben respuestas dramáticas. Y de nuevo, con oraciones desesperadas no me refiero a oraciones por temor, sino al tipo de oración donde vuelves tu cara a la pared como Ezequías y bloqueas cualquier otra voz. Olvida qué piensa la mayoría, olvida la opinión de esta persona o de otra persona y busca a Dios. Él dice: si me buscas con todo tu corazón, ciertamente me vas a hallar. Y amigo, si te vuelves a Él con todo tu corazón y alma, lo hallarás en medio de tu dificultad. Lo hallarás en la crisis por la que atraviesas. Tal vez estás en una encrucijada ahora y dices: Dios, no sé qué hacer. Él estará ahí. Él se revelará a ti. Él hablará a tu corazón. Si lo buscas con todo el corazón. Padre, oro ahora por mis amigos que están viendo. Te pido que ellos en serio te busquen para sus necesidades. Y Padre, a nombre de lo que quieres hacer en este mundo, ver a los perdidos ser salvados, quieres que los que no te conocen te encuentren, y oramos porque te muevas con poder por el Espíritu Santo y cambies este mundo en el que vivimos. Te pido que bendigas a mis amigos, bendícelos tanto. Abre sus ojos al entendimiento en el nombre de Jesús. Y como siempre, quiero tomar un momento para agradecer a los que oran. Gracias por los que dan. No podríamos hacer lo que hacemos sin ustedes. Agradecemos a los amigos y socios de Respuestas con Bayless Conley que hacen posible llevarles este programa.